Buenos días, economista Rodolfo Cano. Nuestro grupo está conformado por Chávez Macías Jennifer, Camuendo Cañamar Christopher y Zambrano Moreira Jennifer. Nuestro tema a exponer es la titularización y algunos puntos relevantes de esto es definición de la titularización como mecanismo de financiación, cómo puedo hacer la titularización, qué se necesita, requisitos mínimos, los beneficios que la titularización brinda, los bienes que se pueden ser, que puede servir para la titularización, procesos gráficos y ejemplos de la titularización. Hola, mi nombre es Jennifer Zambrano, estudiante de Comercio Exterior y estoy en sexto B. Y yo les voy a hablar sobre el concepto de la titularización. La titularización es el proceso por el cual se emiten valores que pueden ser colocados y negociados libremente en el mercado bursátil a partir de los bienes aportados a un patrimonio autónomo, fideicomiso mercantil con la finalidad exclusiva de titularizar. La titularización como mecanismo de financiación. La titularización desde el punto de vista del originador, esto es como mecanismo de financiación, exige la transferencia en firme de los activos que se movilizan a fin de obtener la liberación de sus recursos y consecuentemente el incremento de la capacidad de operación de dicha entidad organizadora. El beneficio del originador consiste en sustituir de su balance de baja liquidez por activos disponibles. El sector empresarial manufacturero, comercial y de servicios puede acudir a este mecanismo para financiar sus requerimientos de capital. Las emisiones estarán respaldadas por la respectiva sociedad. La titularización constituye una alternativa de financiamiento, puesto que titularizando la cartera la sociedad obtiene liquidez para el desarrollo de su actividad, sin aumentar su nivel de endeudamiento ni comprometer su patrimonio autónomo, puesto que es el patrimonio autónomo de la fiducia de titularización o entidad de titularización quien realiza la emisión de los títulos. ¿Cómo puedo hacer una titularización? Los procesos de titularización podrán llevarse a cabo a través de los mecanismos de fondos, colectivos de inversión o de fideicomisos mercantiles. Cualquiera sea el mecanismo que se utilice para titularizar, el agente de manejo podrá fijar un punto de equilibrio financiero cuyas características deberán constar en el reglamento de gestión que de alcanzarse determinará el inicio del proceso de titularización correspondiente. Yo me llamo Christopher Enrique Camuendo y le voy a hablar sobre lo que se necesita para hacer una titularización. Bueno, tenemos un punto que es escritura pública del fideicomiso mercantil de titularización. Todo contrato de fideicomiso mercantil debe otorgarse por escritura pública y deberá reunir los requisitos establecidos en la ley. El contrato de fideicomiso mercantil deberá contener por lo menos lo siguiente. Los requisitos mínimos que les voy a hablar son la identificación del o los contribuyentes y del o los beneficiarios. Una declaración juramentada del constituyente de que los dineros o bienes transferidos tienen procedencia legítima, que el contrato no adolece de causa o objeto ilícito y que no irroga perjuicios a acreedores del constituyente o a terceros. Las transferencias de los bienes o fideicomiso mercantil y la entrega o no cuando se trate de encargos fiduciarios. Los derechos y obligaciones a cargo del constituyente de los constituyentes adherentes, en caso de haberse previsto su adhesión del fiduciario y del beneficiario. Las remuneraciones a las que tenga derecho el fiduciario por la aceptación y desempeño de su gestión. También la denominación del patrimonio autónomo que surge como afecto propio del contrato, las causales y forma de determinación del fideicomiso mercantil, también las causas de sustentación del fiduciario y el procedimiento que se adoptará para tal efecto. En último punto tenemos las condiciones generales o específicas para el manejo, entrega de los bienes
frutos, rendimientos y liquidación del fideicomiso mercantil. Otro punto que les voy a hablar son sobre los beneficios que la titularización brinda, con los cuales son liquidez de activos de lenta rotación, generación de una caja estable, reducir costos de financiamiento del negocio, disminuir el riesgo de inversionista. El beneficio para el originador es que no se afecta sus niveles de endeudamiento. Generación de flujos a partir de activos de lenta rotación, reducción de costos de financiamiento para la empresa. También otra de las cosas principales que los bienes que pueden ser titularizados son los valores de representativos de deudas públicas, carteras de crédito, también los activos y proyectos inmobiliarios, los derechos capaces de generar flujos de caja predecible y constante, valores inscritos en el mercado de valores, entre otros. Mi nombre es Jennifer Chávez y les voy a hablar sobre el proceso gráfico de la titularización. El proceso de titularización no puede entenderse sin una breve descripción de los agentes participantes en de sus funciones. En el origen del proceso encontramos al originador, entidad cuya actividad genera los fondos susceptibles de colateralizar un proceso de titularización. También debemos referirnos al administrador, la vinculación que suele existir entre el originador del proceso y los pagadores últimos, hace que las funciones de la administración recaigan, a menudo en el mecanismo originador. Su función será la de cobrador en un sentido más amplio, ya que deberá emprender las acciones necesarias cuando los pagadores no cumplan con sus obligaciones al momento o importe pactado. Como podemos observar en el gráfico, será necesaria la constitución de un fondo de titularización o vehículo. Se trata de una entidad independiente que tiene como objetivo básico la emisión de los bonos de titularización. Para que se dé el proceso de titularización en sentido estricto, es imprescindible que el fondo no esté relacionado jurídicamente con el originador. De esta manera se consigue que el riesgo de los títulos que se emiten no dependa del riesgo del originador de la operación. Otro participante decisivo en el proceso es la sociedad gestora. Se encarga de la gestión y representación del fondo, ya que éste normalmente carece de personalidad jurídica. En su capital suelen participar la entidad originadora y el resto de instituciones colaboradoras. Entre sus funciones destacan la defensa de los intereses de los bonistas y la administración del patrimonio del fondo hasta su liquidación. También encontramos una serie de participantes en el proceso de mejora crediticia de la emisión. Uno de los factores determinantes del éxito de un proceso de titularización es el establecimiento de mecanismos de cobertura del riesgo, en el que participan colaboradores internos y externos al proceso. El titular de los derechos de cobro es en definitiva el originador del proceso. Se trata del acreedor originario. Como reflejamos en la gráfica, cede estos derechos al fondo de titularización, que emitirá bonos cuya garantía serán los cobros cedidos por el originador. Este originador no tiene por qué ser único. Una misma emisión puede estar respaldada por los derechos de cobro de múltiples originadores. A continuación presentamos ejemplos de la titularización. Un colegio requiere construir un auditorio y no dispone de recursos. Para conseguirlos, la entidad puede titularizar los pagos de pensiones que recibirá de sus estudiantes, que estos serían los flujos, en los próximos 2 años lectivos. Con este fin separa esos ingresos, que serían los activos, bajo una figura legal llamada fideicomiso mercantil. Luego emite papeles por el valor de las pensiones que se comprometerán durante 2 años. Después vende esos papeles y los compradores los reciben a cambio de una tasa de interés que el colegio se compromete a pagar. El dinero se devuelve al inversionista a medida
que se recauden las pensiones. Este tipo de títulos se llaman flujos futuros. Otros ejemplos de estas operaciones son los flujos que generan los peajes, las ventas de una firma. También hay titularizaciones de activos existentes, como por ejemplo la cartera hipotecaria de un banco, préstamos para electrodomésticos. En este caso, las titularizaciones están respaldadas por un activo, ya que pueden ser por casas, departamentos, autos, entre otros. Gracias.